Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este webinar número 1. Este es el ciclo de webinars del proyecto Retroalimentando Nuestro Entorno 2. ¿Vale? Es un proyecto de educación ambiental agroecológica para Castilla-La Mancha. Está financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la cual agradecemos mucho que quiera invertir, ¿no?, en este tipo de formación, no solo de educación ambiental, sino de la agroecología dentro de la educación ambiental en nuestro territorio. Bueno, para los que no nos conocéis aún, somos una asociación geoalternativa. Bueno, pues somos un grupo de profesionales de diferentes ámbitos que trabajamos de forma transdisciplinar, ¿vale?, para intentar una transformación, un cambio socioambiental en nuestro territorio. La idea es, pues, mejorar un poco esos aspectos que vemos que podrían cambiarse, ¿no? ¿Y cómo lo intentamos hacer? Pues a través de actividades, de proyectos, de todo tipo de iniciativas que empoderen a la sociedad a nivel tecnológico, a nivel educativo y a nivel ambiental, ¿no?, como es el caso, pues, de este webinar. Manejamos diferentes herramientas para ello, pues apostamos por la tecnología y el software libre. Nos parece que es bastante coherente, ¿no?, con nuestro enfoque y nuestra forma de pensar. La educación cooperativa popular, que trata un poco, ¿no?, de dar la participación, de generar conciencia crítica, de que entre todas y todos participemos de ese cambio. Proyectos de acción social, de desarrollo comunitario. Proyectos de desarrollo rural agroecológico, ¿no?, centrarnos mucho en esa parte del territorio que tenemos ahora más abandonada y que es, pues, la mayoría. Y, por supuesto, pues la mejora y la conservación ambiental. Y bueno, un poco pues este proyecto, el Retroalimentando Nuestro Entorno, creo que reúne bastante todas estas patas que la Asociación Geoalternativa trata siempre, ¿no?, de cuadrar. Este proyecto son 2 actividades formativas. Por un lado está este ciclo de webinars, que son 4. Tenemos el de hoy, el miércoles, y la semana que viene también lunes y miércoles. Y luego tenemos el curso online. Creo que todas las personas que estáis aquí también os habéis apuntado al curso online y ya os hemos mandado las claves de acceso. Si no os han llegado o aunque no estéis apuntados, os apetece apuntaros, todavía queda alguna plaza, así que nos lo comunicáis y os apuntamos. Está muy bien como la complementación, ¿no?, entre estas sesiones en directo, que es un poco de síntesis, y también que participan proyectos en activo en la región, y el curso online, que bueno, pues te da más materiales, hay más espacios de debate como a lo largo de 6 semanas, y también hay una parte de asesoramiento de un proyecto personal o de un colectivo. O sea, la idea de este proyecto es que la gente fomente, o sea, quiera participar, que la gente no solo se haga más consciente, sino que quiera poner en marcha un proyecto, ya sea personal o colectivo. Y entonces, bueno, pues ese asesoramiento a veces te viene bien como para dar ese paso. Y bueno, pues ahora, hoy y de aquí a la próxima semana, vamos a intentar con estos 4 webinars analizar colectivamente el enfoque agroecológico, qué quiere decir agroecología, qué nos aporta tanto a nosotros como al territorio y sobre todo cómo beneficia también al medio ambiente. Y también ver un poco, pues, qué iniciativas regionales hay en marcha, cuáles conocemos entre todas. Esa es la idea, ¿no? Yo voy a mostrar algunas, yo he invitado a algunas productoras y algunas actividades a que se presenten, pero dentro de las participantes, casi todas, o estamos dentro de algún colectivo o conocemos otros colectivos, ¿no? Entonces, entre todas generar un poco también esa red y tener, pues, más apoyos, ¿no?, más contactos en la región para intercambiar. Bueno, el reparto de contenidos de estos 4 webinars, hoy vamos a hablar de los impactos del sistema agroalimentario, ¿no?, qué va mal, por qué tenemos que hablar de una alternativa, que sería la agroecología, y qué nos aporta esa alternativa, que la diferencia de lo que hay. El miércoles 18 vamos a ver ejemplos de productores, además gente muy joven que está en la región apostando por la agroecología, en concreto 2 agricultoras y un ganadero, bueno, ganadero y quesero, muy interesante. Entonces van a contarnos su proyecto y luego va a haber un debate y vais a poder, pues, preguntarles, intercambiar, reflexionar. El lunes que viene vamos a hablar de la parte de transformación y canales cortos de comercialización, porque, bueno, pues tan importante como tener una huerta es
poder vender, ¿no? Entonces va a haber otras 2 iniciativas que nos mostrarán como pues, las ventajas, los retos que hay en la parte de transformación alimentaria y de venta. Y el último día, el último webinar, día 25 de noviembre, ya vamos a hablar más de dinamización, de desarrollo comunitario, de educación, ¿no? De todos los ámbitos donde la agroecología puede estar presente y hace falta que esté. Y ya pasando a la parte más teórica, pues entramos en qué consideramos, ¿no? Qué impactos agroalimentarios del sistema agroalimentario hay en Castilla-La Mancha. Bueno, no hay ningún secreto. A lo mejor hace 10 años como que era más novedad. Ahora creo que estamos bastante más sensibilizadas, aparece más en medios de comunicación, somos más conscientes, ¿no? Lo vemos más en nuestro día a día, pero pues a veces viene bien recordarlo, ¿no? Y quizás poner en común también. He hecho una selección así de noticias del último año, ¿vale? Por elegir, porque pues hay muchísimo, pero en concreto en Castilla-La Mancha los problemas más graves que yo señalaría sería, por un lado, el tema del agua. O sea, Castilla-La Mancha siempre ha sido una región muy fértil a nivel agrícola, una de las más ricas en eso, lo era porque tenía un buen suelo, pero también porque tenía toda una red de acuíferos subterráneos con muchísima agua, ¿no? Que, bueno, pues podía abastecer a una producción muy grande y muy rica. Sin embargo, pues ya han saltado las alarmas, ya se está viendo que además de que cada vez llueva menos por el cambio climático, los acuíferos se están agotando, estamos sacando más agua de la que se repone con las lluvias o de forma natural. Ya hay acuíferos como el de Albacete, que hay una proyección que dice que de aquí a 30 años se agota, y la recarga de un acuífero es algo muy, muy lento, puede tardar miles y millones de años en recargarse, ¿no? Entonces es algo que una vez que se acabe no lo vamos a tener disponible en muchísimas generaciones. También es un problema de cara a los recursos naturales, ¿no? Hay espacios protegidos como las tablas de Daimiel que a pesar de que están protegidos están sufriendo esa escasez de agua, porque tú puedes proteger, puedes delimitar un territorio, pero en el subsuelo, ¿no? De forma subterránea, esos flujos subterráneos de agua es muy difícil controlar. Entonces, toda la zona del entorno de las tablas de Daimiel tiene un sistema de pozos que extraen muchísima agua, pozos para riegos de cultivos, principalmente el maíz, que es un cultivo que necesita mucha agua, que además es un cultivo que no está nada asociado ni a nuestro clima, ni a nuestra dieta, ni a nuestra cultura, ¿no? Es un cultivo bastante nuevo. ¿Y por qué maíz? Porque además el maíz no lo comemos mucho, no tiene un gran valor a la hora de venderse. Bueno, el maíz es uno de los principales ingredientes de los piensos animales para la ganadería intensiva. Tradicionalmente el ganado se alimentaba de pasto, por eso el pastoreo, la transhumancia. Cada vez más el ganado se estabula, es decir, se queda en un mismo sitio, quieto, y hay que darle de comer pienso. Bueno, de hecho, Castilla-La Mancha es la tercera región por detrás de Cataluña y de Aragón en cantidad de granjas, macrogranjas de cerdo, en intensivo. Esto es algo que viene de hace poco, de hace unos 5 o 6 años, ¿no? Esa avalancha. Cada macrogranja puede tener entre 1.000 y 3.000 cerdos, ¿vale? Estamos hablando de unas condiciones de hacinamiento muy graves. Y ese consumo de alimento de esos cerdos pues tiene que venir de algún sitio, ¿no? Además de toda la soja transgénica que viene importada de Latinoamérica. Es decir, ya no solo se genera un impacto en nuestro territorio, sino que estamos generando un problema en los territorios de los que extraemos la materia prima. Bueno, también esas macrogranjas lo que están haciendo es competir deslealmente con los ganaderos tradicionales, ¿no? En extensivo que hay en el territorio y que no pueden vender a ese precio porque sus tiempos, sus formas de producir son totalmente diferentes, ¿no? Es como la diferencia entre el jamón ibérico de bellota y un jamón york. Creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Ya no solo en el gusto, en la calidad del producto, sino en el proceso que hay detrás. Pues esto también está pasando. Pero cada vez los productores de Castilla-La Mancha son menos, es una actividad considerada menos rentable. Hace ya unos años estaba en el 4% la población que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería
y esto está bajando, ¿no? O sea, cada año son cientos y miles los productores que abandonan la actividad y no hay un relevo generacional. Es decir, cada vez la producción de alimentos en general y en nuestra región en concreto está en menos manos. Y esto también puede llevar a un problema de oligopolio, ¿no? De seguridad alimentaria también. Otro problema importante asociado al tema de la venta y del monopolio en la distribución y en la venta es, bueno, cómo determina lo que se produce y lo que no se produce. Tradicionalmente en Castilla-La Mancha se ha producido mucha legumbre, garbanzos eran muy famosos, las guijas, no había muchas variedades, las judías, muchísimas variedades de legumbres y estaban en nuestra dieta de una forma primordial. Además de ser muy sanas para nosotros, las legumbres son muy sanas para el suelo, ¿vale? Cultivar legumbres no solo no estropea los suelos, sino que los mejora, porque todas las leguminosas están metiendo nitrógeno al suelo. Es un fertilizante gratuito. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que, no sé si sabéis, el 80% de los garbanzos, por decir algo, pero en general de las legumbres que consumimos, no son ni de Castilla-La Mancha ni de España. Suelen venir de países como México o Estados Unidos. Incluso eso que pone garbanzo pedrosillano, es una denominación de origen de aquí, española, pues tampoco tiene por qué venir de aquí, ¿no? Si miráis, cuando compráis garbanzos, sobre todo los empaquetados, y sobre todo los que venden en las grandes superficies, vais a ver que el origen es bastante más lejano. Entonces nuestros agricultores no pueden competir con esos precios, ¿no? Luego hay una serie de trampas, ¿no? Burocráticas, de aranceles, de subvenciones que van un poco falseando también lo que hace que un precio sea mejor o peor. Y bueno, a esto hay que sumarle el efecto del cambio climático. Este efecto no solo en que llueva menos, sino también en cómo va a bajar la productividad de cultivos tradicionalmente de secano, como es la viña o el olivo, que son primordiales en Castilla-La Mancha, que no se solían regar o de forma muy, muy puntual y que ahora cada vez más están empezando a regar. ¿Por qué? Para mejorar su productividad, para mejorar el volumen, para poder competir con otros mercados donde la climatología es mejor. Bueno, entonces imaginaros, si ya hay poca agua y empezamos a regar toda la superficie que tenemos en Castilla-La Mancha de olivo y de viña, pues imaginaos el agua que va a quedar para todo lo demás, ¿no? O los conflictos sociales que puede haber por el agua. Este es un mapa que salió hace poco del riesgo de desertificación en la península ibérica por el cambio climático. Bueno, la zona roja es la zona crítica, es la zona que ya prácticamente está desertizada, como puede ser Almería. La zona naranja, fijaos que es la gran mayoría, es la zona que tiene más riesgo de desertificarse, ¿no? De ir hacia esa zona como Almería. Y Castilla-La Mancha prácticamente toda, quitando, ¿no? La serranía de Cuenca con Guadalajara, esa zona, y un poquito de a lo mejor la sierra de Segura entre Albacete y Jaén, todo lo demás caería en ese riesgo de desertificación y estamos hablando de un horizonte de entre 30 y 50 años, no mucho más allá. El tema de los incendios forestales, ¿no? También ya están saliendo muchas voces que demandan que necesitamos recuperar la gestión en las zonas rurales, en las zonas de monte, que haya más actividad de pastoreo, actividad agrícola, de gente en el territorio que puedan hacer un poco, ¿no? de defensa también frente a los incendios tan grandes que está habiendo en los últimos años. Algunos son naturales, muchos son provocados, por desgracia, y en muchos casos también lo que pasa es que se acumula mucha materia vegetal, se seca y es combustible para hacer que los incendios que hace 50 o 70 años no eran tan graves, cada vez lo vayan siendo más. Y bueno, para entender un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Algo que ya pues igual es bastante conocido, pero hacemos un repaso para verlo de forma integral. La agricultura, la ganadería, la producción de alimentos es parte del ser humano, de hecho el nombre lo dice, ¿no? Agricultura. Nuestra cultura depende mucho de esa forma de producir alimentos y tradicionalmente cada sociedad tenía un tipo de producción de alimentos, ¿no? Pues en China tenían los arrozales por su clima, por sus necesidades gastronómicas, en las zonas de selva tenían una forma de recolectar o de cultivar muy diferente,
en las zonas más áridas tenían una forma de cultivar más eficiente o más pastoreo. Entonces todo estaba muy unido al tipo de ambiente, de recursos naturales, de clima, y nuestra producción de alimentos se adaptaba a eso y nuestra dieta se adaptaba a eso. Sin embargo, bueno, a nivel comarcal, a nivel territorial había mucha sinergia, ¿no? No solo había una actividad, se cultivaban muchas cosas, se mezclaba la agricultura con la ganadería, dentro de un pueblo, incluso dentro de una familia, siempre había muchas actividades. No se generaban residuos porque todo lo que sobraba de una actividad era materia prima para otra, no se acumulaba basura, no existía el concepto de basura, ¿no? Igual no se compraban insumos, no se traían de otros territorios materias primas, muy básico, muy poco, la mayoría era de lo que se podía generar en el entorno, ¿no? Y ese concepto de herencia de la tierra, ¿no? Lo que tú dejes, de ello va a depender la supervivencia de tus hijos y de tus nietos. Entonces no se podía pensar en dejar una tierra peor de lo que la habías encontrado, ¿no? De lo que la habías heredado, porque esa era la herencia para tus hijos. No era el cortoplacismo que tenemos ahora, ¿no? Del beneficio al corto plazo. Esto ha llegado un poco pues, a raíz de la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? La industria, la producción en cadena, ¿no? el bien de consumo y el beneficio a corto plazo se traslada también a la agricultura, ¿no? Lo que tenemos ahora no es la agricultura de toda la vida, es una agricultura industrial que tiene muy poco recorrido, realmente se masifica a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo parece que es lo que siempre ha habido. Parece que la agricultura de nuestros abuelos y bisabuelos es algo como muy antiguo, ¿vale? Esta agricultura que ahora llaman moderna o convencional, y que en realidad no es tan convencional, es bastante nueva, eso es importante entenderlo, es una agricultura que cambia el concepto de alimento como un derecho, como un bien básico, por bien de consumo. Y de repente el alimento es igual que una camiseta o que un coche, ¿no? Es un producto que hay en el mercado. Y lo que queremos es generar cuanto más mejor, cuanto más rápido crezca y más producimos, más dinero ganamos y se vende pues donde se pueda, ¿no? Si hay que venderlo al otro lado del mundo porque pagan mejor, pues allá vamos. Es una agricultura que llaman petrodependiente o dopada porque no sería igual de productiva sin todo el combustible fósil que está utilizando, ¿no? Si veis esta foto, que es de una gasolinera que está en la A5 a la altura de Toledo, bueno, pues tenemos a un arado en primer plano que está encadenado, atado a un árbol, abandonado, oxidado, y en segundo plano tenemos bueno, pues al artífice de la agricultura industrial, que es el tractor, la maquinaria pesada y el petróleo, ¿no? El combustible fósil, sin el cual nuestra agricultura a día de hoy pues no sería nada ni rentable ni productiva. Lo que hemos hecho es pues generar cuanto más mejor, con recursos externos, es decir, el petróleo no está en nuestro territorio, los fertilizantes, los herbicidas, los pesticidas, la mayoría no se generan aquí, vienen de fuera, pasan por muchas manos antes de llegar a nosotros, tienen un coste que puede ir variando según el precio del petróleo y vendemos pues a donde sea, no hay una planificación, no se produce lo que se necesita para comer, sino que se produce lo que se pueda vender. Y luego hay una especialización muy peligrosa, ¿no? Tenemos pueblos, comarcas, regiones enteras dedicadas a un producto, a dos productos. Estoy pensando en Jaén con el olivar, estoy pensando en Almería con los invernaderos, pero bueno, Castilla-La Mancha también está muy especializada, ¿no? Tenemos mucho olivo, mucho vino y muy poco de otras cosas. Y todo esto que se llamó Revolución Verde, fijaos también como el juego de palabras, ¿no? Revolución Verde parece algo, bueno, pues ecológico, parece algo positivo y bueno, pues en principio se vendió como una forma de mejorar la agricultura, hacerla más productiva para acabar con el hambre en el mundo. Desgraciadamente han pasado 70 años y el hambre en el mundo no se ha terminado, ¿no? Y cada vez tenemos más degradación ambiental y tenemos más productores precarios con problemas para poder hacer rentable su actividad. Este paquete de medidas que se vendieron consistía, bueno, pues en
hacer que los productores se especialicen en un producto, quizás 2, 3 como mucho a lo largo del año, tener una maquinaria efectiva que hay que comprar y que es bastante costosa y que además se va actualizando, ¿no? Cada vez sale como con la tecnología una máquina mejor, más eficiente y hay que adaptarse. Tener un abanico muy grande de agentes pesticidas para luchar contra las posibles plagas, herbicidas para luchar contra las plantas que compiten con nuestros cultivos, fertilizantes para que crezcan cada vez más rápido y los frutos más grandes. Las semillas, hay que comprar semillas especiales, ¿no? Para que sean ese producto que el mercado espera, para que sea todo igual, homogéneo, sin una motita, sin un desperfecto, también sin sabor muchas veces, pero de eso nos estamos dando cuenta después, ¿no? Que estamos perdiendo en el camino lo más importante, que es el sabor y los nutrientes, ¿no? Lo que tiene que ser un alimento. Esto nos ha llevado no solo a que los agricultores cada vez se endeuden más, tengan que invertir más para estar al día y producir como se tiene que producir, según ahora, sino en una degradación muy grande de los suelos. Fijaros, ¿no?, en esa foto, cómo van avanzando todas las máquinas para peinar, que no quede ni un centímetro de suelo sin arar, sin fumigar, sin cosechar, y el suelo pues queda totalmente arrasado. Y al final lo que estamos consiguiendo es un bucle de dependencia. Es muy difícil salir de aquí porque ¿cómo vas a producir de otra forma, ¿no? Si el mercado ya solo compra ese tipo de productos, si además no te han enseñado a hacerlo de otra forma, eres como el loco, el raro de tu comarca, entonces es difícil también pensar que existe una alternativa. Hay un documental que os recomiendo, se llama El mundo según Monsanto. Es una agricultora francesa que viaja y hace entrevistas a muchos agricultores, principalmente de Estados Unidos, y bueno, tiene mucho que ver con la parte de los transgénicos. Las semillas transgénicas, que son otro de los elementos que introduce la revolución verde y que va más allá de una semilla comercial, estabilizada y homogénea, y que además, bueno, pues juegan, ¿no?, cambiando genes de unas especies a otras para mejorar supuestamente su resistencia, por ejemplo, a las posibles plagas, ¿no?, a algunos insectos, pero están causando muchos otros problemas, ¿no? Problemas, por ejemplo, de hibridación con especies silvestres, problemas de cultivos resistentes a ciertos herbicidas, ¿no? Entonces ya hay plantas contra las que se combate que se están convirtiendo en un problema. Y problemas de monopolio, porque si las semillas solo las venden unas pocas empresas y la semilla es la base de toda la agricultura, pues imaginaros, ¿no?, qué pasa si se sube el precio de esa semilla o si esa empresa decide que te vende a ti pero a ti no. Bueno, pues es peligroso. A nivel ambiental, bueno, pues los daños son bastante evidentes. Tenemos ese desierto de plásticos en Almería, esos invernaderos que están sacando el poco agua que hay ya en esos acuíferos para exportar a países europeos que tienen el triple de agua que nosotros, o sea, es muy loco. Tenemos a las abejas, están muriendo por millones cada año, decae la población de abejas. Las abejas son las principales polinizadoras. Sin ellas sería muy difícil fertilizar los cultivos. Digo abejas, pero hay muchos otros insectos desconocidos que también hacen esa polinización fundamental para nuestros cultivos. En Estados Unidos y en China ya se están gastando millones de dólares para comprar abejas para polinizar sus cultivos, porque han arrasado con todas las que estaban de forma natural, ¿no? Esto también no es una cuestión ambiental, es una cuestión económica también. Las fumigaciones también están afectando a las personas que viven en esos entornos. Hay países donde no es legal fumigar con avionetas con pesticidas por encima de pueblos. Y ya está habiendo muchos casos, ¿no? Luego lo veremos. El campo se está quedando sin pájaros, tampoco es ningún secreto. Si habláis con vuestros abuelos, ellos os lo dirán, ¿no? Cada vez se ven menos bandadas de pájaros. Hemos luchado tanto contra ellos para que no se coman parte de nuestros cultivos que nos hemos pasado. Nos hemos pasado porque además los pájaros son uno de los mejores aliados contra las plagas. Los pájaros consumen muchísimos insectos, igual que los murciélagos. Entonces, lo que estamos haciendo es acabar, destruir a un amigo gratuito que nos ayuda a cero coste.
¿vale? Esto es otro ejemplo de 3 olivares. Pasamos de izquierda a derecha y abajo un olivar tradicional, un olivar intensivo y abajo un olivar superintensivo, que es la agricultura del futuro. Bueno, ya del presente. El olivar de la izquierda, que es el más bonito, en el que todos querríamos estar, bueno, pues eso también es un valor, ¿no? No solo está produciendo aceite, está produciendo paisaje, está produciendo biodiversidad, hay muchísimos tipos de hierbas, algunas son comestibles, algunas son medicinales, está pastando el ganado, entonces estamos teniendo varios productos a la vez en el mismo espacio. Tenemos árboles de un porte, ¿no?, casi boscoso, tenemos nidos de pájaros, tenemos todo un agroecosistema. Este olivar se está cambiando, ya desde los años 70 pasa al de al lado, al de la izquierda, y ahí lo que tenemos es un olivar pues más arrasado, ¿no?, con el suelo más pobre, casi no hay vegetación, los árboles más pequeños, se varea más fácil, claro, es más rápido a la hora de cosechar, pero fijaos, ¿no?, no hay muchas más actividades en ese olivar. Todavía hay algo, pero no tiene nada que ver con el anterior. Pero si vamos al de abajo, ya lo que vemos parece un viñedo, es un olivar, pero ya hay ciruelos, melocotones, todo tipo de frutales en escaldera, con este porte de arbusto, y bueno, esto está hecho para que se coseche fácil, con una máquina, ya ni siquiera dependemos de gente que vaya a cosechar. Por un lado, bueno, pues te ahorras esa negociación de precios, por otro lado, esa máquina es una inversión muy costosa y esa máquina hay que alimentarla con petróleo o con otro tipo de energía, ¿no? Entonces hay una balanza realmente de que quién está ganando ahí. Están ganando las empresas que producen esas máquinas, está perdiendo la gente que vivía de cosechar, ¿no?, los jornaleros y toda esa economía local del territorio. Y en cuanto al consumo de agua, pues igual, el olivar tradicional es un olivar de secano, no se riega. El olivar intensivo tiene algo de goteo, un aporte quizás en algunos meses de escasez, pero el olivar superintensivo se riega por sistema. Consume, fijaos, una hectárea. El consumo de agua de un olivar tradicional de secano es 0. El de un olivar intensivo es 2.700 metros cúbicos la hectárea al año. Y el de un olivar superintensivo, 5.000. Es decir, duplicamos el consumo de agua. En el caso de la ganadería superintensiva, esas macrogranjas que están multiplicándose por Castilla-La Mancha, pasa lo mismo. El consumo de agua es muchísimo mayor que en la ganadería tradicional, en extensivo, en pastoreo. Y ya no solo eso, tenemos un problema de contaminación de acuíferos muy grande, porque fijaos, todos esos cerdos hacinados generan muchos excrementos y no se pueden simplemente distribuir por el campo, es un producto muy abrasivo para el suelo. Hay que depurarlo, hay que tratarlo. Para hacerlo correctamente, si se hiciera bien, sería tan costoso que no sería rentable este tipo de producción. Saldría muy caro consumir esa carne. Entonces no se hace, el tratamiento no se hace o se hace lo mínimo para que no te denuncien. Pero ya está, ¿no?, en los medios de comunicación que la gran mayoría de este tipo de granjas son muy contaminantes. Además generan malos olores que también son un problema para la gente que vive alrededor. Otro problema, ¿no?, para los productores es la pérdida de rentabilidad. O sea, a día de hoy la mayoría de productores dicen que es un negocio poco rentable, que es un negocio muy incierto, es decir, puede que este año sea bueno y el año que viene sea una bancarrota, una pérdida total, y que es una actividad pues, que no quieren que sus hijos hereden porque es dura y es arriesgada. De hecho, muchas veces la diferencia de precio entre la compra en origen en el campo y la venta en supermercados o a consumidor final puede ser de hasta un 800 o un 1000%. En el caso de las patatas, de las naranjas, de las cebollas, ¿no?, el precio que nosotros pagamos no tiene nada que ver con el que se les paga a los agricultores. Por eso muchas veces simplemente no se cosecha. No merece la pena contratar gente y gastar tiempo y energía para un producto que está tan mal pagado. Evidentemente, el precio se lo quedan por el camino, ¿no? Siempre hay gente que gana más y gente que pierde más. En el tema de la alimentación, y esto que hablábamos antes, de que se produce alimento cuanto más mejor,
y sin mirar un poco el sabor o la calidad nutricional, ¿no? Pues está derivando también en un problema de salud. Primero porque nuestra dieta se ha vuelto muy homogénea, consumimos mucho producto cárnico, mucho alimento procesado, mucho azúcar, mucha grasa refinada y tenemos mucha escasez de vitaminas y de otros componentes vitales, ¿vale? Castilla-La Mancha, igual que España, ya está a la cabeza en problemas de obesidad, ¿vale? Y esto es un problema de salud, porque la obesidad va acompañada de la diabetes, la hipertensión, problemas de piel, de psoriasis, ¿vale? Problemas cardiovasculares. Y fijaos, ahora están empezando a reconocer no solo que la diabetes es la pandemia del siglo XXI, ¿vale? Que alcanza casi a 1/3 de la población adulta, sino que además hay una relación directa entre cómo está afectando el coronavirus a personas con diabetes, ¿vale? Son muchísimo más vulnerables. Hay estudios también que demuestran cómo la pérdida de calidad de nuestros suelos por esa sobreexplotación es directamente proporcional a la pérdida de nutrientes en las frutas y las verduras que consumimos. Un suelo pobre que no tiene nutrientes hace que esas plantas no puedan absorber esos nutrientes y por lo tanto nosotros podemos estar comiendo 1 kilo de zanahorias y tener 7 veces menos cantidad, por ejemplo, de cobre, como vemos en esta tabla, que ese mismo kilo de zanahorias que comían nuestras abuelas, ¿vale? Entonces, muchas veces no solo es una cuestión de cantidad en la dieta, sino de calidad, de qué tipo de productos estamos consumiendo. Ecologistas en Acción también tiene un informe muy bueno de ríos hormonados que habla de varias muestras de ríos españoles donde se han visto que hay hasta 100 tipos diferentes de sustancias derivadas de pesticidas y de herbicidas que pues pueden dar lugar a problemas hormonales, incluso son potencialmente cancerígenos. Ya hay algunos organismos internacionales que lo están reconociendo, una relación directa entre el consumo acumulado de pesticidas y el desarrollo de ciertos tipos de cánceres, sobre todo, por ejemplo, en el páncreas y en otros órganos. Hay juicios ganados, como esto que vemos aquí, ¿no? Juicios ganados por productos agrícolas como el glifosato, que es el herbicida más utilizado a nivel mundial, y por cánceres causados directamente por el uso de este pesticida. Bueno, y en cuanto al cambio climático, pues también importante, ¿no? Ver esta relación directa entre la actividad agroganadera, la degradación del suelo y la crisis climática. Cuanto peor calidad tenga nuestro suelo, peor capacidad de acumular agua, ¿vale? Y entonces mayor pérdida de suelo puede tener, ¿no? Si tenemos menos pasto, por ejemplo, en el suelo, si hay un fenómeno atmosférico como un huracán, un tornado, un viento fuerte, va a arrastrar la superficie que es más superficial del suelo y eso va a perder fertilidad en el suelo. Es decir, va a ser más difícil que luego puedan volver a germinar nuevas plantas. Así que un suelo pobre cada vez tiene más riesgo de convertirse en un suelo desertificado. Y a su vez esto se relaciona también con la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Como el tema de la tala masiva, de la destrucción de hábitat de muchas especies para el cultivo, por ejemplo, de soja, de aceite de palma, de otros monocultivos, está generando que esas especies salvajes se relacionen más directamente con el ser humano al no tener su hábitat, su protección, ¿no? Y entonces está generando que ciertos patógenos puedan saltar de especies salvajes al ser humano. Hay un conflicto importante. Y por último, pues otro de los problemas que vamos a tener con el cambio climático es, como decíamos antes, la pérdida de productividad, ¿no? Es decir, aquí tenemos una tabla de los 3 cereales que alimentan al mundo, que son el maíz, el arroz y el trigo, y la pérdida que se estima a consecuencia del cambio climático, ¿no? Entre un 10 y un 15% aproximadamente. Si cada vez es más población, cada vez va a haber peor productividad por el cambio climático, y cada vez tenemos suelos más degradados, pues la pregunta es, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a alimentar al mundo? ¿Cómo vamos a producir suficientes alimentos? Bueno, aquí hay una trampa también, que lo hemos dicho antes. El problema del hambre en el mundo no es solo un problema de producción de alimentos, porque la FAO
ya estima que hay un 30% de alimentos que se tiran, que se desperdician, que no se cosechan porque no interesa por su precio de venta, o que se quedan en almacenes, o que se quedan en supermercados porque no se llegan a comprar, o que tiramos en nuestros hogares, en la hostelería, ¿vale? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues la solución, o por lo menos la que nosotras vemos, por la que apostamos y por la que ya cada vez más instituciones están apostando, es la agroecología, ¿vale? Tenemos desde un informe de Ecologistas en Acción hablando de cómo la agroecología es la solución para enfriar el planeta. No solo no agrava el problema, sino que puede ayudar a mejorarlo. Si cambiamos el sistema agroalimentario, si lo hacemos más sostenible, podemos mejorar la situación, ¿vale?, de la biodiversidad, pero también del clima. También la Sociedad Española de Agricultura Ecológica ha sacado diferentes seminarios, ¿no?, hablando del cambio climático y la agroecología, de cómo es una estrategia no solo para minimizar, sino para frenar el avance. E incluso la FAO, que es el organismo más importante a nivel internacional de agricultura, pues ya habla de que la agroecología es la clave para alimentar y para tener un mejor medio ambiente en el futuro. Bueno, y diferenciar un poco, por un lado tenemos este concepto de agricultura ecológica, este logotipo que vemos es el sello europeo de la agricultura ecológica, hay un reglamento detrás, es un reglamento, una normativa oficial, con un montón de controles para asegurar que así sea. La agricultura ecológica es un cambio de gestión, ¿vale?, capaz de utilizar alternativas de manejo más perdurables, es decir, que duren en el tiempo, que no sean solo para el corto plazo, que aprovechen el conocimiento tradicional, es decir, que lo que hacían nuestras abuelas y nuestros antepasados tenía un valor y hay que recuperar parte de esas técnicas y de esa visión, pero manteniendo la productividad y la calidad, ¿no? Siempre el debate contra la agricultura ecológica es que es menos productiva. Bueno, pues ya hay datos que demuestran que no tiene por qué serlo. Hay que aprender a hacer buena agricultura ecológica, no se aprende de un día para otro, es un cambio muy importante. Hay que cambiar productos que se compran por observación, por más dedicación, por controlar cómo funciona tu entorno. O sea, es un trabajo que necesita de mucha planificación y mucho cuidado. Y hay que valorar a la gente que lo está haciendo así, porque realmente sí es un trabajo extra, ¿no? También, en un principio, la agricultura ecológica está teniendo mejores precios en el mercado, es por eso que se dice, ¿no?, que ha hecho mejor, más rentable muchos sectores agrarios que estaban en total decadencia, ¿no? Claro, si entendemos que un kilo de zanahorias tiene 7 veces más cobre si es en ecológico que si no, pues ahí también podemos entender un poco esa diferencia de precios, ¿no? Que no siempre es así, no tiene por qué ser así, luego lo veremos. Aquí hay una tabla, bueno, y esto son investigaciones de la Universidad de Valencia, ¿vale? Dolores Raigón es la presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y también es bioquímica y lidera un equipo de investigación sobre la nutrición de los alimentos ecológicos. Bueno, pues aquí vemos claramente cómo la cantidad de calcio, de magnesio, de hierro es muy diferente entre un producto ecológico y un producto que no lo es. A veces es hasta más del doble. En el caso del calcio en las lechugas pasamos de 71 en el ecológico a 16 en el convencional. Claro, entonces no estamos hablando del mismo producto, ¿no? Es como si hablamos otra vez de jamón serrano o jamón york, de un pan artesano o un pan que al día siguiente está duro, ¿no? Es una lechuga, pero no es la misma concentración de nutrientes. Y esto a veces es invisible, claro, pues no tienes por qué verlo, no lo sabes. A veces lo puedes notar en el sabor, ¿no? Pero pues muchas veces es algo también que hay que creer. Y sin embargo, la agricultura ecológica, con ese logo oficial y esa normativa que nos está garantizando que no tiene pesticidas, ni plaguicidas, que el agricultor no se está intoxicando al cultivar y que el consumidor tiene más nutrientes en ese alimento. Hay otras cosas que nos están faltando en ese sello, ¿no? Es decir, puede haber una gran empresa que haga un monocultivo en ecológico, sí, puede ser, y quizás no sea tan ecológico.
Podemos consumir cúrcuma ecológica de Perú, envasada en plástico y quizás también con una explotación laboral que desde aquí no vemos. Es decir, el sello ecológico es mejor a nivel ambiental, pero no es integral, no hay valores sociales y no hay esos valores que van más allá, ¿no?, de simplemente que no tenga pesticida o no tenga herbicida. Entonces, digamos que necesitamos algo para ir más allá, para considerarlo realmente ecológico y socialmente también sostenible. Bueno, aquí también vamos a ver un poco el tema de la fragilidad del sistema alimentario global en estos meses que hemos podido ver con la pandemia, cómo todo se acelera, cómo había cosas que no se nos hubieran ocurrido y que sin embargo pues están pasando, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia cundió un poco la alarma, el miedo al desabastecimiento, y a pesar de que los supermercados no han tenido ese problema, o no en general, excepto algunos productos como el papel higiénico, bueno, pues sí que ha habido cierto acaparamiento por parte de algunos gobiernos y de algunas empresas de ciertos productos, ¿no? Por miedo a que se acabaran, en lugar de mandarlos a otros países, se quedaban en sus almacenes. Esto en unos meses, bueno, pues no ha sido un problema grave. Si esta situación se alargara mucho tiempo, sí podría ser un problema grave de desabastecimiento. De hecho, el Estado español en los últimos 10 años ha aumentado hasta un 66% el número de productos que importa. Y lo peor de todo es que muchos de esos productos no son piñas, no son aguacates, no son de otro clima. Son productos que perfectamente podemos producir aquí. También ha ocurrido problemas de subida de precio express, ¿no? Durante el confinamiento, pues también ha habido ciertos productos, sobre todo en supermercados, que han multiplicado su precio, ¿no? Estamos en una situación muy vulnerable. Cada vez tenemos menos productores, cada vez tenemos menos espacios de venta, cada vez dependemos más de que lleguen esos suministros del otro lado del mundo y además el precio puede fluctuar mucho. Y de hecho eso es lo que ha pasado, ¿no? Que ahora se está investigando, ¿no?, como un problema también moral, de hasta qué punto un producto que ha costado lo mismo producir puede subirse su precio de un alimento, sobre todo de un bien básico, porque pues haya escasez o haya una especulación o haya un miedo al desabastecimiento. Otro gran problema que estamos viendo ahora y que desgraciadamente vamos a seguir viendo el próximo año es el problema de los bancos de alimentos, ¿no? Cada vez somos menos productores, somos más consumidores en las ciudades, muy apartados de ese espacio donde podríamos nosotros mismos producir nuestro alimento. Cada vez somos más dependientes y por lo tanto, bueno, pues podemos tener problemas sociales muy graves, ¿no? Aquí es donde, bueno, pues la agroecología, la soberanía alimentaria recupera ese concepto de alimento, primero, como un derecho, como un bien básico y segundo, como un artículo comercial. Y esto es muy importante, esto es cambiar de raíz nuestra mentalidad y nuestra cosmovisión, ¿no? Además dice que sea nutritivo. Esto es muy importante, o sea, alimento como tal no es algo que te llena el estómago, es algo que te tiene que dar energía para vivir. Hay muchos sustitutos que no deberían llamarse alimentos, ¿no? Aquí importante también el concepto de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria es bueno, lo que estamos acostumbrados a ver cuando hay una crisis, sobre todo en África, ¿no? Hay una crisis, una hambruna, se llevan alimentos. Todo el mundo tiene que tener acceso a un alimento, ¿vale? Pero soberanía alimentaria va más allá. No solamente es poder comer y que ese alimento sea seguro, es que ese alimento sea nutritivo, es que puedas decidir qué alimento quieres según tu cultura, según tu gastronomía, según tus necesidades, ¿no? Es que puedas producir ese alimento, ¿no? Es decir, que podamos elegir como agricultores qué queremos cultivar y no solo lo que las ayudas nos aconsejan o lo que el mercado nos aconseja, y que sea sostenible en el tiempo, en el espacio, ¿no? Es decir, que no agote los recursos de los que van a depender nuestros hijos y las generaciones futuras. Eso es soberanía alimentaria, pero también es seguridad alimentaria, de una forma mucho más integral.
Y bueno, pues también lo que dice la soberanía alimentaria es que tenemos que acceder no solo al control de qué se cultiva, sino también de cómo se distribuye, de cómo se vende. Es muy importante porque a día de hoy la agricultura depende de la comercialización. Igualmente, tenemos que tener acceso a los alimentos, pero también a la tierra, también a las semillas, también al agua. Y vemos que cada vez hay un monopolio más grande en estos tres elementos, ¿no? En semilla, en tierra y en agua. Bueno, también el tema de la soberanía alimentaria apunta un poco a esa relocalización de los mercados y de la producción, ¿no? Y que en situaciones como la que hemos vivido, cuantos más agricultores haya y más redes de distribución y de comercio a pequeña escala, más seguros vamos a estar en el abastecimiento de alimentos. De hecho, se han multiplicado el número de pedidos, por ejemplo, de cestas de frutas y verduras a domicilio, ahora sí ecológicas. ¿Por qué? Porque durante el confinamiento nos hemos dado cuenta de lo importante que es la salud y de que lo ecológico efectivamente también cuida nuestra salud. Y ahí sí hemos apostado por eso. También del comercio local, ¿no? Ha habido municipios como mi pueblo que está confinado, no puedes ir a la ciudad próxima al supermercado, dependes de los pequeños establecimientos, de las tiendas de barrio del pueblo. Si esas tiendas hubieran desaparecido, no, lo tendríamos mucho más difícil, ¿no? O sea que ahí es cuando nos acordamos de lo importante que es esto. La agroecología además tiene como tres pilares, ¿no? Es un pilar, es un enfoque sistémico, tiene en cuenta elementos políticos y socioeconómicos, no solamente es ecológico y agronómico, ¿no? No solo es vamos a cuidar el medio ambiente y también vamos a cuidar a los agricultores, sino la salud, vamos a cuidar también el control para poder decidir, ¿no? Qué y cómo queremos producir alimentos. Eso es algo bastante político, ¿no? Entendido en cuanto a la capacidad de decidir de forma comunitaria. Es un movimiento social que surgió en Latinoamérica precisamente porque allí los impactos ambientales y sociales siempre han sido más fuertes, porque las grandes empresas allí podían hacer cosas que aquí no podían hacer por tema de legislación, aunque ahora sí estamos haciendo. Y también es un movimiento científico, ¿no? Es una dimensión multisectorial, es decir, hay muchos campos científicos que están trabajando en conjunto en la agroecología, está la agronomía, pero está la sociología, están las ciencias ambientales, está la ecología, está la economía, ¿vale? Es un análisis integral y por lo tanto es una propuesta sistémica, ¿no? Tenemos, por tanto, esa dimensión ecológico-productiva, vamos a producir más, pero mejor, a nivel nutricional, a nivel ambiental y a nivel de calidad. Vamos a hacer una transformación social, vamos a mejorar la calidad de vida de los productores y de los consumidores y, por lo tanto, es un enfoque de desarrollo rural también, ¿no? Si hacemos más rentable la agricultura, puede haber más agricultores y los territorios rurales van a estar mucho más habitados. Y también un poco, bueno, pues no es descubrir nada, de alguna forma es tomar cosas que antes eran así y mejorarlas con nuevas investigaciones y adaptarlas a lo que nosotros necesitamos. Como esta caricatura, ¿no? Del hombre que inventa un árbol. O sea, realmente lo que estamos haciendo es revalorizar cosas que ya estaban y mirar de otra forma. Y así como súper resumen, bueno, pues esta definición me gusta mucho. Dice, muchos de los proyectos agroecológicos buscan fortalecer el sector agroalimentario, sobre todo en un contexto rural, en el que desarrollar una actividad empresarial incide en la dinamización de la economía local. Se trata de abordar cuestiones relativas al sistema agroalimentario de forma que se asegure la inclusión, la equidad y el respeto por la naturaleza y sus tiempos. Entonces estamos hablando no de mi finca, no de mi mercado, sino de todo un agroecosistema, todo está relacionado, ¿no? Tu finca interactúa con el bosque que hay al lado, interactúa con el pueblo, interactúa con el mercado donde vas a vender. Y esto de inclusión es muy interesante porque además en agroecología hay ¿cómo diría yo? Un porcentaje de mujeres y de gente joven muchísimo mayor que en la agricultura y en la ganadería convencional. Y lo vamos a ver porque todos los proyectos que van a participar en estos webinars son gente joven y además hay un porcentaje alto de mujeres.
Bueno, y para ir un poco a lo más concreto, y ya con esto acabo como la parte teórica, vamos a hacer un repasito, mucho seguro que ya lo conocéis, las técnicas agroecológicas más concretas, por qué decimos que es mejor para el medio ambiente, aparte de que no utilice todos esos pesticidas, herbicidas y maquinaria pesada, y vamos a ir desgranando un poquito esto. Concepto número 1, muy básico, el suelo es la vida. Partimos de aquí, ¿vale? E igual que decíamos con los pájaros, son nuestros aliados, no son el problema. El suelo es la vida, el suelo no está inerte, en el suelo hay millones de seres, de bacterias, de hongos, de lombrices, que están trabajando, están reciclando materia orgánica, lo que nosotros decimos que es un desecho, ellos lo reciclan y lo convierten en nutriente para las plantas o en pasto para los animales. Están haciendo el cierre de ciclo fundamental y lo están haciendo gratis. Lo único que necesitan es que les dejemos en paz, que les protejamos, que no les compactemos la tierra, que no se la sequemos, que la aireemos. Eso lo hacen ellos excavan los túneles, ¿vale? Ellos mullen la tierra, la hacen mucho más productiva. Que no los intoxiquemos, claro, y que no los insolemos. A estos animales que viven en el suelo, pues no les gusta la luz directa, no les gustan los 40 grados de nuestro verano manchego. Y de hecho, si no, pues no vivirían enterrados, vivirían en la superficie, ¿no? Entonces, lo que las técnicas agroecológicas recomiendan es hacer un laboreo respetuoso, es decir, no vamos a darle la vuelta al suelo un metro, medio metro, como se ha hecho últimamente, sino que vamos a moverlo un poquito, a romper la costra superficial, pero a dejarlo en su sitio. Cada capa del suelo tiene que estar en su sitio, la que está arriba, arriba y la que está abajo, abajo. La cubierta vegetal es otra forma muy buena de proteger al suelo y a los microorganismos, es decir, dejar que haya vegetación en el suelo. ¿Por qué? Esta vegetación lo protege de la insolación, ¿no? Lo protege de la desecación en verano, es decir, evapora menos agua, retiene más agua el suelo. Las raíces de las plantas están abriendo nuestro suelo y hacen que entre más agua y airean ese suelo. Cuando esa planta se descompone, es nutrientes que van para el suelo y por lo tanto son nutrientes que van a ir para tu cultivo. Y algunas de esas plantas, como hemos dicho, por ejemplo, en el caso de las leguminosas, de los tréboles, de la alfalfa, pues están mejorando la calidad de nuestro suelo, le aportan más nitrógeno. Hay otra opción, que son los acolchados. Pues a lo mejor, en vez de dejar que crezca la hierba silvestre o cultivar un trébol o una alfalfa, pues bueno, cubro mi suelo, mi huerta, por ejemplo, con paja, con hojas, con serrín, con poda, y lo que estoy haciendo es imitar ese efecto de la cobertura vegetal. En este caso igual, que hay lluvias intensas, te compactan menos el suelo, que no se te encharca el suelo porque drena mejor, ¿no? La sombra, la protección frente a la evaporación. Si tienes cebollas, por ejemplo, pues tienes un suelo hiper mullido, ¿no? Hiper blandito, donde las cebollas o las patatas se pueden desarrollar muy bien, no tienen resistencia como en un suelo con costa. Y además estás protegiendo pues, a todos los animales que están ahí debajo. Ellos son también. En el caso de la fertilización, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a mejorarla, a diversificarla. Igual que en la alimentación, cuanto más diversa sea tu dieta, mejor, pues en la fertilización de los cultivos también. Si en vez de un único tipo de fertilizante utilizamos una gama diversificada, le estamos metiendo muchos nutrientes diferentes. Entonces nuestras plantas van a poder tener mayor abanico de nutrientes. Estamos hablando de abonos animales, lo mejor. Porque se ha demostrado que el abono animal es muy bueno porque el animal, además de devolver nutrientes al suelo, está devolviendo bacterias. Las bacterias de nuestro estómago, de nuestro intestino, mejor dicho, son muy parecidas a muchas de las bacterias que hay en el suelo y que son las encargadas de seguir descomponiendo esa materia orgánica. Fertilización también puede ser a base de abono mineral, de descomposición, por ejemplo, de restos de cosechas, ¿no? Que en vez de quemar, como tradicionalmente se ha hecho, pues se pueden dejar que se descompongan en el suelo. También puede ser, por ejemplo, con el abono verde, con estas leguminosas que decimos.
En el caso del abono verde, lo único es pues, que no se puede cosechar la legumbre, porque si cosechas la legumbre te llevas todo el nitrógeno tú. Tienes que dejar que florezca la planta, tienes que segarla y dejar que se descomponga en el suelo. Y ahí le aporta todo ese nitrógeno. Esto que ponía antes también, bueno, otra de las cosas que están diciendo con el cambio climático es que cuanto más materia orgánica tenga un suelo, más resistente es a la desertificación. ¿Por qué? Porque la materia orgánica retiene mucho mejor el agua. Las moléculas de la materia orgánica son más grandes, son capaces de retener más agua. Cuanto más materia orgánica haya, por ejemplo, menor es la escorrentía superficial. Si hay una lluvia intensa, si hay esas riadas que se forman, ¿no?, de agua, no van a arrastrar el suelo. Primero, porque se van a frenar con la materia orgánica, con las plantas, y segundo, pues porque se va a absorber. La vamos a tener el agua donde la queremos, en el suelo, en los acuíferos. El tema de las micorrizas, si los conocéis, es un mundo fascinante, es la simbiosis que se hace entre los hongos del suelo y las plantas. Se sabe que el 98% de las plantas silvestres están micorrizadas, de forma natural se da esta simbiosis, ¿no?, esta relación entre hongo y planta. ¿Por qué? Es una relación en la que todas ganan. La planta le va a dar al hongo ciertos azúcares que necesita, el hongo le va a dar a la planta una protección frente a otros hongos que pueden ser patógenos, que pueden ser dañinos, y además le puede dar una cantidad de agua de una profundidad mayor que las raíces de las plantas no llegan. Y sin embargo, las hifas de los hongos, como son más finitas, sí que pueden llegar. Entonces, las plantas micorrizadas con estos hongos son más resistentes a la sequía. ¿Qué pasa? Si nuestro suelo no está sano, este hongo no va a poder estar y por lo tanto la micorriza no se da. Ahora se venden en viveros plantas micorrizadas y son caras, son mucho más caras. Podemos dejar que esa micorriza se dé de forma natural en nuestro suelo, pero tenemos que cuidar para ello nuestro suelo. También se sabe que esas micorrizas hacen de intermediarios entre diferentes plantas. Entonces, hay plantas que son capaces de mandar señales a otras plantas, por ejemplo, de alertarlas de que viene una plaga. Se sabe que aquellos individuos que están en un extremo de un cultivo o de un bosque pueden mandar señales a otros individuos alejados. Los primeros van a ser atacados por las plagas, pero los últimos ya se han preparado gracias a ese aviso y son menos vulnerables a esa plaga. Y como esto hay muchísimos descubrimientos que aún no sabemos y que seguramente vamos a ir viendo, ¿no?, de lo que la naturaleza por sí misma es capaz de hacer. Solo basta con no destrozarlo, ¿no? El tema de la rotación de cultivos, pues es una forma muy ingeniosa que se ha hecho toda la vida, tanto para no no esquilmar el suelo y sus nutrientes, como para engañar a las plagas. Entonces, aquí lo que hacemos es que cambiamos el sitio donde cultivamos cada cosa. De esta forma, por ejemplo, los tomates chupan mucho nutriente, ¿no? Son muy exigentes. Entonces, detrás de un tomate, pues no voy a poner una patata, voy a poner una leguminosa o algo, un ajo, por ejemplo, algo que necesite menos nutrientes o que me aporte nutrientes. Igualmente, siempre se ha dicho que donde se ha plantado una patata no se puede volver a plantar patata. ¿Por qué? Hay plagas que se quedan hibernando en el suelo. Entonces, si tú al año siguiente pones la misma planta, esa plaga que estaba hibernando se reactiva y puede volver a atacar a tu cultivo. Si cambias el cultivo, pues esa plaga se queda sin alimento y acaba muriendo. El tema del pastoreo, muy importante, ¿no? El pastoreo excesivo es dañino para el suelo y, sin embargo, el pastoreo bien gestionado es muy bueno. ¿Por qué? Porque le está aportando materia orgánica con los excrementos de los animales, porque los animales también, al seleccionar unas plantas, permiten que otras plantas puedan crecer mejor. También se ha demostrado que la biodiversidad en zonas tradicionalmente pastoreadas es muy rica, es muy buena, sobre todo si hay diversidad de animales, ¿no? Si tenemos vacas, pero también ovejas, también cabras, no solo el mismo tipo de animal. El tema de las asociaciones de cultivos, pues es otra opción también muy buena, que es cultivar muy juntos diferentes especies, ¿no? Entonces, una especie no solo no va a competir, hay que saber
también qué especies sí y qué especies no. Esto es una cuestión también de observación, de aprendizaje. Hay plantas que se repelen y plantas que se apoyan. Se apoyan porque, por ejemplo, el olor de una es repelente para la plaga que podría afectar a la otra, o porque una le da sombra a la otra, o porque las raíces profundas pueden coger nutrientes que la otra no llega. Bueno, entonces es un mundo también por investigar y es una cuestión de tiempo, de ingenio, de observación, no es una cuestión de invertir dinero. Entonces es algo que todo el mundo pues, puede poner en práctica. Otra cosa importante, estás diversificando, es decir, si un cultivo se te da mal, te viene una plaga, una helada, el mercado de repente dice que no es un producto de moda y se vende muy barato, tienes otros productos en los que apoyarte. Ya tu economía no depende solo de uno o de dos. Las variedades locales, fundamentales también. ¿Por qué? Durante generaciones el ser humano ha seleccionado ese tomate o esa oveja que estaba más adaptada a su entorno, que necesitaba menos agua, que resistía mejor el frío en el invierno, que resistía mejor las plagas, que tenía un sabor más rico, ¿no? Entonces, ese conocimiento de generaciones lo estamos perdiendo, hemos despreciado esas variedades, porque como veis en la foto, pues no son todos iguales, son muy diferentes, entonces en mercado parece que cuesta mucho que se venda y sin embargo tienen otras características más importantes que son los nutrientes, el sabor, la rusticidad, es decir, lo fuertes que son frente a cambios climáticos o frente a problemas ambientales. Ahora se están empezando a investigar con el cambio climático. Sí que vemos que puede ser uno de los aliados más importantes, ¿no? Rescatar esas variedades locales, pues a lo mejor en La Mancha podemos empezar a utilizar también alguna que antes era de Almería y ahora como está cambiando el clima, pues aquí también viene bien. O uno que se da bien en La Mancha, la podemos subir un poco más arriba y les viene bien a los de Castilla y León. No sabemos, pero es un banco genético que no podemos permitirnos perder. Y bueno, no vamos a hablar del sabor porque eso precisamente es por lo que se están recuperando estas variedades, ¿no? Porque tienen mucho más sabor y más olor. Y se dice que aquello que tiene más sabor y más olor es un indicador de otras características nutricionales. Es decir, un tomate que no huele ni sabe tiene menos nutrientes que el tomate que huele y sabe a tomate. El tema de las plantas adventicias, que han sido demonizadas, de hecho siempre se les ha llamado malas hierbas, pero bueno, pues pueden no ser tan malas, todo depende de cómo las gestionemos, ¿no? Si dejamos que se apoderen de toda nuestra huerta, pues sí, son un problema. Si somos capaces de gestionarla de tal forma que solo crezca donde nos interesa que crezcan, por ejemplo, en los bordes de la parcela o en algunos sitios aislados, ¿no? Puede ser todo un aliado. ¿Por qué? Porque esas malas hierbas en realidad son refugio de muchos animales, de muchos depredadores, de animales que pueden atacar nuestras cosechas. O pueden ser una zona donde se alimentan los pájaros, que a su vez también consumen animales que nos pueden perjudicar. O atraen polinizadores, como las abejas, que necesitamos para nuestro cultivo, ¿no? Entonces, esa diversidad es una cuestión no solo ética de que todos los seres tienen derecho a vivir, sino que también es una cuestión egoísta. A nosotros nos viene bien. ¿Cómo podemos gestionar plagas sin fumigar, ¿no? A lo loco? Bueno, pues podemos empezar observando poco a poco qué animales están llegando a nuestra finca, ¿no? Por ejemplo, si son trampas de color, los animales van atraídos, se quedan con el pegamento que hay, se quedan ahí inmovilizados y entonces vamos a poder, además de quitárnoslos de encima, vemos qué es lo que hay, qué hay más, de qué tipo, por dónde están llegando, entonces podemos empezar a trabajar para que eso no vaya a más. Es un trabajo continuo, no se trata ya de entrar cuando la cosa está descontrolada, ¿no? Hay que hacerlo progresivamente. Por ejemplo, en el tema de las ciudades o de los huertos más urbanos, habilitar espacios para que haya depredadores naturales, porque es que igual que los pájaros en las ciudades se quedan sin sitios donde anidar, pues también les pasa a otros insectos como las crisopas, como las mariquitas, como las avispillas, que lo que están haciendo es quitarnos plagas de encima, consumir pulgones y parasitar otros araña roja y otros posibles patógenos de nuestro cultivo.
Entonces hay que dejarles sus espacios. Por ejemplo, el tema de los cultivos trampa que se ha utilizado durante mucho tiempo, ¿no? Engañar a las plagas. Si yo sé que el pulgón le gusta mucho mi tomate, voy a intentar poner otra planta que les guste aún más, como el haba, para que vayan a esa planta y dejen en paz a mi tomate. O voy a ponerlo 15 días antes de que mi tomate empiece a madurar para que se ceben con esa planta 15 días antes. Es el ciclo a lo mejor en el que esa plaga se reproduce y muere o se va a otro sitio, y cuando ya se ha ido, pues ya entra mi tomate en maduración y ya no me importa. O, por ejemplo, bueno, pues el tema de los productos caseros que también podemos utilizar, ¿no? Como unas plantas pueden ayudar a otras plantas. La ortiga, por ejemplo, además de ser un alimento muy nutritivo, que deberíamos recuperar igual que la acelga o la espinaca, pues es una planta que tiene muchísimos usos. Se puede utilizar como fertilizante, se puede utilizar como repelente y se puede utilizar como pesticida. Todo dependiendo del tiempo de maceración que le dejemos en el agua. Fijaos, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de conocimiento y de tiempo para poder hacerlo. El tema de la ganadería, pues igual, ¿no? Con el ganado, por ejemplo, la ganadería extensiva, la que pasta, la que no está encerrada, es menos propensa a las enfermedades, por lo tanto, no se medica con antibióticos. Hay un problema muy grave de resistencia a los antibióticos porque en esa ganadería intensiva que veíamos antes hay que medicar sistemáticamente a los animales, porque al estar hacinados, las enfermedades se contagian muy rápido. En el caso de los animales que están al aire libre y que están moviéndose y pastando, no necesitan esa medicación. Además, las plantas que están ingiriendo también les hacen un efecto preventivo, medicinal, ¿vale? Entonces, es un gasto también que el ganadero se está ahorrando. Y a nivel de salud, pues es también algo que repercute en nuestra propia resistencia a los antibióticos. Y bueno, en general lo que hay que fomentar es potenciar como esa diversidad de hábitat, ¿no? Dentro de un huerto, dentro de una finca, hay que intentar tener la mayor diversidad de espacios, no solo el que ocupa nuestro cultivo, sino pues los bordes, pues entre medias de un cultivo y otro, pues a lo mejor en el centro como una forma también de atraer, ¿no? O sea, una laguna para los anfibios, que también son grandes insectívoros, que también genera humedad, que nos va a venir muy bien para las plantas. Intentar diversificar, todo lo contrario que lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Que es homogeneizar. Y para resumen, así de la agroecología y la soberanía alimentaria, estos principios básicos que los definen son la apuesta por la biodiversidad, es decir, que son aliados naturales, que no son enemigos. Ciclos cerrados, no generar basura ni traer productos de fuera, intentar generarlo nosotros y reciclarlo nosotros en nuestra propia finca o explotación. Eficiencia hídrica, gastar el mínimo agua posible, pues gracias a esas coberturas, gracias a tener un microclima generado también por otros árboles, a elegir muy bien el cultivo que va en nuestra zona. Cero tóxicos y la mínima energía fósil posible, intentar trabajar menos tanto con energía fósil como con energía humana, ¿no? Intentar que el ingenio y que la organización y el equilibrio sustituya al trabajo. Relocalizar los mercados, intentar que la producción y el consumo estén lo más cerca posible, que es lo más lógico, ¿no? Hablando de alimentos. Adaptarnos, muy importante, adaptarnos a los cambios climáticos, adaptarnos a los cambios sociales también, ¿no? Otra forma de trabajar, otra forma de vivir también. Generar alimentos sanos y de calidad, que es el objetivo, debería ser el único objetivo, ¿no? de la producción de alimentos, que sean sanos y de calidad, además de que generen empleo. Y la autonomía, ¿no? Hacer a los agricultores, a los ganaderos y también, ¿por qué no?, a las consumidoras, que podamos elegir por nosotros mismos, ¿no? Que seamos autónomos para decidir qué queremos comer y cómo queremos producirlo. Y después de todo esto, creo que ya pues toca un poco que participéis vosotras, que compartáis un poco pues lo que conocéis, ¿no? A nivel de impactos o a nivel de proyectos en los que estáis, o quizás, bueno, pues no sé,
¿Alguna práctica que os ha dado lugar a alguna reflexión, alguna duda? Sí me gustaría como escuchar un poco lo que vosotras tenéis que decir. Muchísimas gracias, Sara. Creo que pues con esta presentación que nos has hecho, pues estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y como tú bien dices, pues os animamos ahora a todas las participantes, estamos 12 personas en total, pues a que aprovechéis de la experiencia y la sabiduría de nuestra compañera Sara en temas de agroecología y soberanía alimentaria, pues para resolver todas vuestras dudas, vuestras inquietudes, pues cosillas que a lo mejor no se han comprendido bien, o aportes, experiencias que tengáis. Así que pues no os dé vergüenza, os activáis el micro y vais comentando, o si no, si queréis poner las preguntas por el chat y Sara las va resolviendo como queráis. Bueno, Sara o quien le apetezca contestar, que igual también entre vosotras hay gente con mucha experiencia, ¿eh? Efectivamente. ¿Quién se anima? Y si no, pues también contar a ver si estáis en algún proyecto agroecológico que queráis compartir. Muy buenas tardes. ¿Me escucháis? Buenas tardes. Sí. Qué buena esta horita, muchas gracias. Que yo tengo, pues yo sigo con la del Tajo, yo ya lo comenté en su día y se va como cebando la cosa, porque yo viendo Masterchef, creo que en las primeras sesiones dijeron que Murcia este año había sido galardonado por la agroecología, agricultura ecológica, y me parece muy bien, pero nunca dicen nada del Tajo, cómo están pues, aprovechando el trasvase para... Y mientras que el Tajo pues, está mal en todo el resto de trayectos. Entonces, mi intención como solución, o así como propuesta, sería estas tormentas que están viniendo cada vez más intensas, más cortas pero más intensas, ¿cómo podrían aprovecharse ese agua para no tener que hacer tanto trasvase? O tú dices que la tierra, cuanto más materia orgánica, mejor cogería el agua, pero ¿cómo podría ser la solución? Así, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo implantarlo? Pues a ver, es una respuesta muy difícil, ojalá tuviera la solución, ¿no? Pero es muy interesante lo que has comentado. De hecho, no he hablado del problema que hubo en el Mar Menor, en esa zona también, ¿no? Entre Murcia y Valencia, que bueno, pues ya se estaba diciendo que tenía mucho que ver con esa tormenta, pero que tenía más que ver con todos los tóxicos de la agricultura que se habían ido arrastrando durante décadas, ¿no? Que estaban ahí acumulados y que al removerse el lodo con la tormenta, pues hicieron que se quedaran sin oxígeno todos los peces. Esa es otra consecuencia. Y lo que tú comentabas, claro, el tema de los trasvases es el problema de forzar a gestionar un territorio con unos recursos que no tiene. Es decir, a vivir por encima, como decían, de sus posibilidades, ¿no? Si esa zona no da, ya no te digo para el cultivo de huerta, que tradicionalmente Murcia sí ha tenido su huerta, pero a lo mejor para campos de golf, pues no da, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema entre si trabajamos con la cultura de oferta de agua o demanda de agua. Y que normalmente es cuánta agua quieres, yo te la saco de donde sea, cuando debería ser cuánta agua tienes y en base a eso gestiona tus actividades. Lo que me comentabas también de, bueno, el caso de Murcia, sí es verdad, la Universidad de Murcia sí está haciendo un gran esfuerzo como por hacer más ecológica o agroecológica la producción de la huerta, pero la gran mayoría, pues por desgracia, no lo es. Y lo que hablábamos antes, la región de Murcia, igual que Almería, exporta muchísimo, o sea, no produce para su autoconsumo, ¿no? Sino que la gran mayoría se exporta o a Madrid o a los grandes mercados nacionales o sobre todo a Europa, ¿no? Entonces está vendiendo a precio de tomate un agua que debería ser muchísimo más cara. Sí, ¿verdad? Y no se podría, es que realmente en cuanto, bueno, por las tormentas, el cambio climático, se están perdiendo también muchos terrenos pues, por la correntía, los huertos se destrozan, se desaprovecha toda la productividad. En eso todavía no se están, necesitarían como implantarse pues, medidas de prevención. No sé si me explico. Sí. De hecho, en Jaén, por ejemplo, ya tienen graves problemas con la escorrentía y con la pérdida de suelo. Hay una imagen
que no tengo por ahí, pero os la enseñaré en el próximo webinar, de cómo hay suelos, ¿no? Se están haciendo cárcavas y es un suelo como muy difícil de recuperar, ¿no? Porque te quedas sin la capa fértil, pero es que te quedas sin la de debajo también. Entonces, en Jaén sí que se ve ya un poco más ese fomento de la cobertura vegetal. Hace 10 años no veías un olivar con hierba, o sea, estaban todos pelados o limpios, como se dice, y ahora cada vez más sí que se ve el olivar con la cobertura vegetal, incluso sin ser ecológico. Y en la provincia de Toledo también, yo en 5 años he visto mucho ese cambio, ¿no? Cada vez más olivares con cobertura vegetal, que ya es un paso. Pero claro, hay que cambiar el monocultivo también. Claro. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Y no sé si queréis decir alguno más también sobre lo que nos comenta Coral. Y también tengo una curiosidad, porque realmente sí que estoy viendo que cada vez hay más granjas, cebaderos de cerdos. Me parece una barbaridad, ¿eh? Que la cantidad de animales que se sacrifican es brutal. ¿Esto por qué está pasando? Esta expansión ahora de repente. Pues, Sobre todo. pues sí, y además tú eres de Toledo, ¿verdad? Es que Toledo, creo que es Cuenca y Toledo como las dos provincias donde más macrogranjas se están implantando. Además es una barbaridad, si leéis el DOE, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, prácticamente todos los días hay entre 2 y 5 peticiones de nuevas macrogranjas en Castilla-La Mancha o incluso de ampliación. Es decir, si ya eran entre 1.000 y 3.000 cerdos, de más de 3.000, imaginaros. Esto está pasando, primero, porque consumimos cada vez más carne, es decir, yo me acuerdo, pues mi abuela comía carne a lo mejor pues una vez a la semana o cuando podían. Ahora es raro quien no coma carne todos los días, ¿no? Menos la gente que pues es vegetariana. Y también está pasando porque estamos convirtiéndonos en exportadores de carne de cerdo de mala calidad, no ibérico, al resto de Europa y a China. Y como China cada vez demanda más carne, bueno, pues en general en Europa se está produciendo más carne y en España en concreto es donde más. Totalmente. Y no se podría gestionar de otra manera todos los purines, que son demasiados, digo, supongo, para que se puedan utilizar, aprovechar. Mira, nosotros hicimos un estudio en el máster de desarrollo rural, hicimos un estudio de cómo sería ese tratamiento de los purines para que realmente fuera un fertilizante y no fuera un problema, sino que además fuera pues un valor añadido. Y lo que os contaba, o sea, el tratamiento tendría que ser tan costoso que si se hiciera, es lo que pasa con todos los problemas ambientales, ¿no? Como el tema del petróleo y cuando se vierte en el mar. Si se hiciera el tratamiento que debería hacer, esa actividad ya no sería rentable. Entonces, ese es uno de los problemas. El problema es el hacinamiento, es una concentración. Esto pasa con los cerdos y pasa con las placas solares. O sea, una placa solar de forma localizada está bien, un campo de kilómetros y kilómetros y kilómetros, pues es un problema. Pero, bueno, sí, totalmente. No, y luego otro problema es el mundo rural, las macrogranjas suelen instalarse en zonas despobladas. ¿Por qué? El suelo es barato, la resistencia social es nula, incluso pues muchos ayuntamientos de pueblos pequeños deseando que pongan alguna actividad, aunque genere 3 puestos de trabajo. Yeah. Totalmente, pero al final agroecología también lleva mucho pues, economía circular. Es cerrar, y se tiene que dar cuenta a todo el mundo al final que es la solución. Vamos, parte de la solución. Yo es que también estoy haciendo ahora el cursito también de economía circular y lo veo todo así mucho más claro. Si lo viese todo el mundo y apostase por ello, pues igual podría solucionarse la cosa. Totalmente, Coral. Pues es que vivimos en un ecosistema y todo está interrelacionado. Entonces, pues la solución pasa por eso, por ser conscientes de ello y empezar a cambiar desde la raíz, desde la base las cosas, no pequeños cambios, pequeños parches, ¿no? Sino pues desde un enfoque integral y que realmente tenga en cuenta lo que es el ecosistema, con las personas pues como un elemento más del ecosistema, ni por encima ni por debajo, pero pues ahí, ¿no? O sea, en ese equilibrio que se necesita. Ojalá lleguemos. Pues nada, yo ya está. Muchas gracias. Me ha encantado, de verdad.
No, y a desarrollar pequeños proyectos, cada uno en lo que podamos, ¿no? En todos los ámbitos, no hace falta que seas agricultora como para poder meter esa cuña agroecológica, ¿no? Da igual la profesión o en tu vida personal. Yo ya lo estoy intentando, ya lo estoy haciendo poco a poco. Bueno, pues nada, un placer y ya hasta mañana se conectará el audio otra vez. Muchas gracias. ¿Más dudas? ¿Más ahí reflexiones que queráis compartir? Yo tenía... Uy, perdón. Dale, dale. Yo tenía, bueno, tengo una pregunta que es bastante específica. Estoy en una zona de Castilla-La Mancha que está al sur de Ciudad Real y somos una zona súper deficitaria de agua. Y tenemos en el pueblo, muy cerquita, hay una vega que tradicionalmente se utilizaba para huerta. Pero en los últimos 2 años, con la sequía, la huerta ha quedado completamente seca. Entonces es imposible poner huerta, incluso de invierno, que tiene menos necesidades hídricas, porque no existe agua en las arquetas. También viene el problema de que mucho olivar de la zona se ha empezado a poner de regadío, hay mucho pozo ilegal, entonces están extrayendo ese agua de las reservas. Mi pregunta práctica, porque queríamos plantar allí una huertita, es qué forma podríamos tener de recolectar agua para poder tener una mínima cantidad de agua para poder plantar. Entonces, no sé si conocéis algún sistema, pues no sé, de canalización que sea respetuoso o de colección de agua, porque teníamos ahora ese problema. A ver, sí, está claro que es difícil, o sea, una cosa es la eficiencia hídrica y otra cosa es cultivar sin agua, porque eso, pues, igual la huerta de otoño-invierno sí, pero la de verano aquí, si no tienes nada de agua, es muy difícil. Sí es verdad que lo que comentabas, la recolección de agua, como cada vez, además, la lluvia se va a distribuir peor, es decir, cada vez va a llover de forma más concentrada, que ya lo estamos viendo. La idea es eso, acumular agua cuando llueva tanto y para tenerla disponible para cuando no llueve. La alberca de toda la vida y los aljibes, lo que pasa es que ya es una inversión diferente, ¿no? Es como para algo que es un invento árabe, o sea, es algo que tiene muchísimos años y consiste en eso, ¿no? En captación de agua de lluvia. En el caso de los aljibes, además, como están subterráneos, lo que hace es que luego no le dé el sol, no se creen las algas y los microorganismos que aparecen cuando le da mucho el sol al agua. Entonces, eso sería como lo más básico. Y lo otro, muy importante, es que esto no solo es una cuestión de recursos, es una cuestión de organización social y nos vamos a tener que poner de acuerdo para repartir mejor los recursos, ¿no? Entonces tendrás que también preguntar en el pueblo qué derechos a agua tiene, si hay una comunidad de regantes, si puedes participar para explicar tu situación, para ver si hay alguna forma, ¿no? También de acceder al agua. Eso, la recuperación también de la gestión comunitaria, y sobre todo en pueblos que se había abandonado y ahora llega gente nueva o hijos de, ¿no? Hasta que te enteras de cómo funciona y que hay cierta resistencia a veces, ¿no? A repartir algo que ya no se usaba, pero es algo súper importante, sobre todo para los que vamos a volver a los pueblos, ¿no? Enterarte un poco de cómo funciona eso y que si es una vega, pues aunque haya cambio climático, algo de agua le tiene que llegar seguramente. Vale, muchas gracias. No sé si conocéis así también más trucos de almacenamiento de agua y así. Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, lo que os decía antes, igual también es interesante, técnicas que aquí antes no se usaban, pero que se han usado en sitios más áridos y ahora los vamos a empezar a necesitar nosotros, ¿no? Hay cultivos, el miércoles os pongo algún ejemplo, como para zonas así más áridas, como algunos que tenían que era como vasijas de barro enterradas un poco y el agua como que va saliendo, ¿no? De la vasija hacia la tierra por diferencia de humedad y digamos que de alguna forma mantiene la humedad por debajo, ¿no? Eso es para zonas muy áridas. Entonces, en caso que no consigues agua, puedes poner en práctica alguna técnica así, pero claro, para una superficie pequeñita. Vale, muchas gracias. Yo sí he visto una, Sara, ahora que lo dices,
vi una en televisión y es que me resultó muy curiosa porque, bueno, la verdad es que se da en una zona desértica de Sudamérica y tal, pero tenía la peculiaridad de que conseguía atrapar el agua de la niebla. Así. Y como en La Mancha hay mucha niebla, yo me preguntaba, digo, ¿eso se podrá utilizar aquí? Seguro Pues que yo lo he Santiago es como una pensado, sábana, atrapa el agua, cae muy poquito a poco, lleva una pequeña canalización y se va almacenando. Eso no sé si en España se ha puesto en práctica, pero en La yo creo que Mancha, no, porque yo lo he visto también donde tú dices, en zona tropical, que hay mucha niebla, y como en zona de montaña, que hay como ese exactamente. nivel. Pero mira, a ver, los vecinos te van a mirar raro, pero hay que intentarlo. Y luego otra que también están haciendo en el altiplano, en la zona de los Andes, son como invernaderos de adobe. Esto sobre todo por los cambios radicales de temperatura, ¿no? Entonces, en vez de hacer invernaderos de plástico, lo hacen con ladrillo tradicional de adobe. Lo que hacen es cultivar como un poco enterrado. Y la luz le entra por arriba, pero protegen de las heladas y protegen también del sol muy intenso. Voy a buscar, a ver si para el próximo webinar se me ocurre alguna más. Jo, muchísimas gracias. Nada. También, mira, si se me está ocurriendo, la cultura de las motillas, ¿os suena? Que en La Mancha, bueno, en Castilla-La Mancha está muchos pueblos, ¿no? Que son Mota del Cuervo, Motilla del Palancar. Pues eso viene de una zona, de una era, un periodo muy seco que hubo en La Mancha, en la Edad del Bronce, en la que el río Guadiana como que se quedó nada, un arroyito, entonces la gente empezó a hacer como fortalezas en torno a pozos, son los pozos más antiguos de Europa, entonces cultivaban en ese entorno y tenían que aprovechar muchísimo el agua porque había muy poca, ¿no? Por eso también lo de cuidar los acuíferos, porque ante la falta de lluvias es lo que nos va a salvar. Aquí la dice José Manuel Muñoz. Sí, eso es como permacultura. Muy interesante, sí. Lo que llaman cosecha de agua. Bueno, si quieres contárnoslo tú, José Manuel. Así de viva voz. ¿No? Yo lo que sé de los keylines, bueno, es como una forma, zanjas de infiltración, ¿no? Hacer que tu suelo chupe el máximo agua posible y luego que se reparta a favor de la pendiente, o sea, de las zonas de vega más hundidas a las zonas altas que son más secas, ¿no? Como que por percolación, no sé cómo se llama, que va pasando el agua de las zonas más húmedas a las zonas más secas, como el principio de la vasija de barro que te he comentado antes. ¿Te animas a contárnoslo tú? Ah, es que su micro estará apagado. ¿Lo puede activar o se lo puedo activar yo también? Si quiere. Bueno, yo en concreto conozco la iniciativa de un chico que tiene un centro de permacultura aquí en la zona del Jerte, está en el norte de Cáceres, y él compró una tierra que, bueno, se la vendieron de secano, con robles, o sea que, bueno, de secano, pero no tan seca, pero que no tenía derecho a agua. Y él en 4 años ha hecho un diseño de tal forma que el agua cuando llueve empapa, ¿no? Y se distribuye de forma muy lenta, o sea, va avanzando de forma lenta por su terreno, empapando bien todo el suelo, un sistema de charcas también para tener más humedad y poder tirar de ahí también para regar. Y ha conseguido que le sobre el agua en 4 años haciendo este tipo de gestión que dice José Manuel, de líneas clave. También en México, que estuvimos Sara y yo apoyando a un proyecto que se llama Anima Casa Rural, pues en toda la finca que la están transformando hacia la agroecología se construyeron como estas zanjas que se rellenaban pues de materia arbórea, o sea, de trozos de raíces, de trozos de troncos, pues de un montón de materiales con el objetivo de que cuando llueve
pues se favorezca la captación de agua de lluvia hacia el subsuelo y la retención de humedad en el suelo, y también poco a poco pues han ido consiguiendo pues mejorar esa recarga y mejorar la humedad pues de su bosque comestible, vamos, de toda la finca que tienen ahí. Entonces ahí sí que excavaron pues estas zanjitas que pues no sé cuánto tendrán de profundidad, pero sí tenían un cachito, o sea, menos de medio metro, pero no sé, o sea, por ahí estaría unos 30 centímetros, yo creo. Y pues eso también puede ayudar. Sobre todo yo creo en zonas que tienen algo de desnivel. Hay que ver bien en zona muy plana, porque si dices que es vega, pues igual habría que hacerle como una mini pendiente artificial o algo así. Y también al ser vega, supuestamente el acuífero tiene que estar muy cerquita, o sea, aunque no corra agua por arriba, a poco, ¿no? O sea, la humedad tiene que estar bastante cerca. También hay lo que llaman cosechas de agua. En Sudamérica son muy profesionales en todo esto y tratan un poco de atraer la humedad del fondo hacia las capas superficiales, sobre todo para tema de árboles que tienen raíces más profundas, pero pues también lo trabajan con cultivos arbustivos. Y ya lo más friki que yo he visto, pero que quiero probar, es una cosa que se llama Hugar Culture, también dentro de la permacultura, y que consiste en hacer como montones con, como ha dicho Marta, restos de poda, troncos más finitos y troncos más gordos, apilarlos y luego taparlos con una capa de tierra y de acolchado. Entonces, cuando llueva mucho en otoño, invierno, primavera, se empapa y la madera, la lignina, ¿no? El tipo de madera que tienen las ramas, que no tienen las herbáceas, acumula mucho más el agua y lo va a ir soltando poco a poco. La parte mala de eso, que se suele hacer en climas más húmedos, porque en un verano de La Mancha, en un mes ya se ha secado, o sea, tendría que ser un montículo muy grande para que acumule humedad. Pero bueno, igual combinando técnicas, por lo menos un centro de experimentación de agricultura de aridez vas a conseguir. Sí, tengo que experimentar mucho, la verdad. Sobre todo me preocupa porque yo la diferencia la he visto en muy poco tiempo. Ha sido como en 3 años empezar a quedarse seco, y ya no solo por el cultivo que se quiere poner ahora, sino de aquí a un futuro. Sí, Porque si esto se va secando tan rápido, de aquí a nada esta zona se va a quedar sin agua. sí. Entonces creo que, bueno, lo que sea, yo experimentaré a ver qué sale, ya os contaré. E intentar recuperar sobre todo. A ver, y también es lo que hablábamos, esa diferencia entre agroecología y otras técnicas o agricultura sin más, es que hay una componente política, ¿no? Y comunitaria. Entonces, está muy bien ser lo más eficientes en el uso del agua y de todos los recursos, pero pues también hay que pelear colectivamente porque se respeten y se compartan esos recursos, ¿no? Entonces, que también es súper importante pues indagar eso. ¿Qué está pasando? Si realmente hay menos agua o dónde se está yendo ese agua, si se está repartiendo bien o no. Con cuidado, pues porque siempre si eres nueva, ¿no? Pues hay que hacerlo con respeto y con cuidado para que no, porque pues es así, pero participar. Ya. Hola, ¿se me oye? Perfectamente. Sí. Buenas tardes. Yo cambio un poquillo de tema. Nosotras desde el Rincón Lento vemos, por ejemplo, mucha gente que se lanza al cultivo agroecológico y muchas veces, claro, los inicios son complicados porque hasta que consiguen, por ejemplo, las certificaciones, ¿no? Esos sellos que muchas veces conllevan años de inspecciones, ¿no? de ir pasando de un convencional a un agroecológico, pero sabemos que lo están haciendo bien, que podemos ir a sus huertas, que les conocemos de primera mano, que sabemos que están implicadas políticamente y socialmente. Entonces, muchas veces desde nuestro proyecto, por ejemplo, hemos pensado en cómo aportaría, por ejemplo, la creación de un sello de confianza que a lo mejor pudiera ser incluso un sello regional,
que no sé qué entidad lo podría dar, no sé si sería una entidad como la Junta o como Agricultura regional, sino a lo mejor puede ser precisamente de proyectos que trabajamos también en lo alternativo y que damos fe de alguna manera de conocer nuestro territorio, nuestra zona, y apostamos por esas personas que dan el salto a cultivar de otra forma y con estos criterios, ¿no? No sé si tenéis alguna referencia de algo similar que se esté haciendo en otros sitios o si conocéis a alguien que vaya un poquito por ahí, porque, bueno, nosotros de manera a lo mejor como muy de andar por casa les vamos dando cabida a esas personas, ¿no? Dándoles como una primera oportunidad, pero es cierto que muchas veces es difícil porque las inspecciones también vienen al propio rincón, ¿no? Y puede ser multado, puede ser denunciado por otras personas que a lo mejor sí que tienen ese sello y están un poco suspicaces, ¿no? No sé, bueno, por ponerlo encima de la mesa también el tema. Sí, es muy interesante, Ana. De hecho, bueno, es el miércoles que van a estar 3 productores. No sé si estabas tú cuando lo he comentado, ¿no? Va a haber una agricultora de Cuenca, otra de Guadalajara y un ganadero. Bueno, pues hablarán también un poco de esa parte, o sería interesante preguntarles a ellos también. Yo creo que lo que tú dices es un sistema participativo de garantía. Se llaman SPG. Precisamente va más allá de ese sello oficial ecológico, ¿vale? Y lo que se trata es de incluir también variables sociales y también ecológicas de mayor escala, ¿no? No es solamente que no se utilicen herbicidas, sino que pues haya diversidad de cultivos, que haya biodiversidad dentro de la finca, que se utilice el mínimo agua posible, bueno, todo eso. Y los SPG en Castilla-La Mancha yo no conozco ninguna iniciativa, puede que la haya, así pequeñita, pero por ejemplo sí conozco en Granada la cooperativa, creo que se llama Valle y Vega, eran 2 cooperativas de productores que se fusionaron, son como muy potentes en la zona de Granada, tienen el doble sistema. Hay productores con sello ecológico, hay productores que no tienen ecológico porque no quieren, porque no creen en ese sello y tienen el participativo que han creado entre todas y hay productores que tienen los dos, ¿no? Entonces es una colaboración entre los productores y los consumidores para elegir sus criterios, los que creen importantes de verdad y cumplirlos y bueno, pues como esa confianza que se genera. Y en España sí hay varios sellos participativos, no muchos porque pues es un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo en la creación, luego de mantenimiento, pues una vez que está esa confianza, digamos que ya es más fácil. En Latinoamérica hay muchísimos, de hecho en Brasil son los pioneros de estos sistemas y son grandes, o sea, pueden abarcar muchísimos productores y consumidores. Y algunos sindicatos, por ejemplo, en el País Vasco, que es un sindicato agrario que también apuesta mucho por la agroecología, pues también tiene su sello. Vale, gracias. A ti. Y esto que nos comentabas, esa parte también, ¿no? del proyecto, que no solo es saber las técnicas y ponerlo en marcha, sino que luego la viabilidad, la comercialización y todo lo que hay ahí es lo que nos gustaría tratar el miércoles porque es una parte muy importante, ¿no? de la agroecología. Si los proyectos que iniciamos son muy bonitos y muy necesarios, pero no salen adelante, pues no se puede extender. Yo creo que ahí las personas que tenemos puntos de distribución, ¿no? de alimentos, sobre todo de unión de consumidoras, y pues tenemos que empujar y apoyar este tipo de iniciativas. Pero es verdad que, bueno, pues, que conlleva una educación también de los hábitos, ¿no? y de tomar conciencia de un consumo más responsable, pues que es una carrera de fondo. El confinamiento es cierto que ha ayudado,
Nosotras en Guadalajara sí que hemos notado, por ejemplo, un incremento del pedido de cestas y de lo que comentabas tú antes, ¿no? De demanda de este tipo de alimentos, por la cercanía, creo, sobre todo, ¿no? Por el creer que realmente no era bueno desplazarse, y mucha gente se ha quedado ahora, ¿no? Yo creo que el hábito en estos meses pues quizá les ha concedido esa posibilidad de probar y mucha gente ahora lo va a mantener. Estos proyectos nuevos que van surgiendo pues pueden tener en tiendecitas, en pequeños grupos de consumo, pues un pilar muy importante. O sea, que creo que tenemos también que ser conscientes de ese poder, ¿no? De los consumidores unidos también. Total. Sí, además que muchas veces es como hacer visible lo invisible, ¿no? Que ese producto es más sano porque tiene más nutrientes o que esa persona está no solo creándose un empleo, sino mejorando su medio ambiente y su pueblo, como que todo eso también tiene que notarse de alguna forma. Y lo del precio, que ya lo hablaremos en la semana que viene en el webinar de canales cortos, no siempre, tampoco tiene por qué ser más caro. Está claro que no es el mismo producto, también depende del canal de venta. Hay veces que con la compra directa o en establecimientos locales puede que no te salga mucho más caro que en un supermercado, ¿no? Depende. Entonces, eso también es muy importante y que el día a día, ¿no? Que muchas veces son decisiones pequeñas, rápidas, ¿no? De este producto o este, aquí o allí, ¿no? Pues como tú dices, interiorizarlo más y participar más todas de ese sistema alimentario, ¿no? Aunque no seamos agricultoras. ¿Más inquietudes, preguntas? ¿Algún proyecto por ahí que queráis dar a conocer? Presentar, claro, dar a conocer. Hay gente de Cuenca también, o sea que estamos aquí ya de todas las provincias. Bueno, pues yo creo que así, si tenéis así alguna última pregunta o reflexión, y si no, pues lo vamos cerrando ya por hoy. ¿Sí? Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Ah, mira, nos dice José Manuel, en Cataluña durante el confinamiento se hizo un documento Excel donde muchos productores ponían lo que producían y dónde estaban y sus datos de contacto. Y así los consumidores se ponían en contacto con ellos y se establecía una relación de cercanía. Sí, efectivamente. Aquí en Extremadura, por ejemplo, también fue la propia Junta la que sacó un mapa de productores locales, ¿no? Y pidió a los productores que se dieran a conocer para ver un poco con qué contaban. Eso te está dando también el indicador de hasta qué punto es desconocido, ¿no? Estas pequeñas iniciativas, incluso para nuestros gobiernos, ¿no? Como que pasan desapercibidas, muchas veces ni siquiera reciben ayudas porque no cumplen con esos requisitos de gran explotación que se considera. Muchas veces los productores tienen que estar un poco en el limbo, ¿no? En la clandestinidad hasta que aquello empieza a ser rentable o le ven un futuro. Es, bueno, la precariedad que ya sabemos. Entonces, son iniciativas interesantes. Ecologistas en Acción también sacó un documento muy bueno sobre el estado de las iniciativas agroecológicas en toda España, hablando un poco de las ventajas, pero también de sus problemas, ¿no? De problemas a la hora de conseguir tierra, a la hora de vender, a la hora de sacar un salario digno, que es algo pues importante lo que decimos, ¿no? Que todo esto, si no empieza a ser viable y si no se materializa, pues al final no se puede extender más. Así que sí. ¿Querías decir algo? No, disculpa. ¿Bien? Sí, que estaba hablando. Perfecto.
Bueno, pues entonces ya enganchando con esto último que hemos hablado, el miércoles a las 5 nos vemos otra vez, vamos a seguir con este tema que es súper importante. Ya yo voy a hablar menos y van a estar 3 invitadas muy interesantes para que le podáis preguntar todo lo que necesitáis, tanto de tema de técnicas como de poner en marcha un proyecto como el suyo y bueno, pues generar también un debate con ellas. Así que nos despedimos ya hasta el miércoles a las 5. Las claves de acceso a Zoom, todo exactamente igual, ¿vale? Y los que estéis en el curso online, pues nos vemos allí durante toda la semana y podemos seguir con el intercambio. Muchas gracias. Cuidaros. Hasta luego. Alonso, entonces ahora cierro y ya se queda grabando todo, ¿no? Sí. Sí. ¿Cierras? End. End. Sí. O parar. Sí, end. Venga, End. end. End meeting for all.